Sí, doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿Cómo está, doctora? Gracias por atendernos. sí, con gusto. Doctora, te estamos llamando por la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, bueno, hizo lugar a la demanda y condenó al Estado paraguayo, ¿verdad? Por atentar contra la independencia del Poder Judicial. A ver si no podés ampliar, digamos, en qué consistió este fallo, porque de acuerdo a lo que leí en algunas partes, el Poder Legislativo es concretamente el que atentó contra esa independencia del Poder Judicial al incluir entre las causales de remoción los fallos dictados en función jurisdiccional por los ministros en su momento. Sí, así mismo, es tal cual como estás diciendo. Lo que se tiene que aclarar muy bien porque eh, he escuchado en algunos comentarios de que supuestamente lo que nosotros pretendíamos con esta demanda ante la Corte Interamericana era que en Paraguay y en la región incluso hablaron de que no se hiciera más juicio político y la realidad no es esa. Acá lo que se ha mencionado es que en este juicio político que se inició en contra de los ministros de la Corte, se inició incorrectamente, no conforme tiene que ser y no conforme a lo que la propia Constitución Nacional dice, ir respetando los derechos de las personas que ocupan, en este caso, a tan altos cargos, ¿verdad? Y más todavía cuando para enjuiciar a los ministros de la Corte se han utilizado fallos judiciales. Lo que la sentencia dice es que en ningún caso, y la misma Constitución lo establece, no pueden utilizarse como causales eh, opiniones que se han dado en sentencias de corte. O sea, en este caso, la Cámara de Senadores o el Congreso Nacional no tiene esa potestad de revisar los fallos de la Corte. Entonces, más o menos en ese sentido es lo que también establece esta sentencia, que no es revisable la sentencia por la Cámara de Senadores, que actúa como enjuiciador o como tribunal enjuiciador, ¿verdad? Claro, o sea, en Eh, ese sentido, ni los acusadores, que en este caso la Cámara de Diputados, no podían haber Ujú. incluido eso dentro de la acusación. Así mismo es, porque ellos no están hablando de, o sea, intentaron decir que supuestamente había hechos, actos de corrupción o hechos de corrupción cometidos por los ministros. Hablaron de supuestos hechos punibles que cometieron dentro de lo que es las funciones, pero luego al momento de que esto es analizado ante la Cámara de Senadores, cuando se presenta la descarga por Bonifacio en este caso, ellos retiran todas esas causales y las únicas que quedan como vigentes como causales son sentencias de la Corte. Y eso entendió muy bien la Corte Interamericana. Eso ya se probó incluso aquí cuando se desarrolló el juicio. eh, se observó de que realmente lo que se utilizó como fundamento, como causal, fueron sentencias donde incluso ministros de corte habían opinado también, habían dado su voto y ellos no fueron enjuiciados. Y se notó también entonces una discriminación muy grande en el sentido de que algunos fueron juzgados, ¿verdad? Y otros no. Y eso es lo que la Corte dice, por eso habla de la violación de la independencia del Poder Judicial. Claro, yo a ver un poco resalté una parte en donde dice que esta corte reitera que el juicio político y la posterior destitución de las presuntas víctimas se basó en cargos relacionados con decisiones judiciales
que el Congreso Nacional por medio de ambas cámaras no podía revisar, Así aludir mismo. a una evaluación o a una referencia que tenía como finalidad última determinar si dichas decisiones, en opinión de las diputadas y los diputados, las senadoras y los senadores, habían sido dictadas conforme a la normativa constitucional y legal, constituyó en esencia, dice, una Sí, revisión de su contenido, de forma que el sí, así Poder mismo. Legislativo se arrogó la propiedad, o sea, la potestad de cuestionar el criterio legal y la interpretación jurídica sostenida en los votos y opiniones expresadas por las autoridades judiciales al emitir aquellas decisiones, todo lo cual está vedado en congruencia con lo sostenido en este fallo. Dice Sí, lo anterior, hace después una aclaración, dice, no obsta a que los miembros de los otros poderes, conforme a la naturaleza de su labor política, emitan críticas u opiniones respecto de las decisiones judiciales, cuestión claro. que en tanto no encubra un mecanismo de presión externa ni determine la remoción de las autoridades judiciales, no supone un atentado contra la independencia Así. inherente a estas últimas. Es lo que nosotros sostuvimos desde el inicio, es lo que eh, el doctor Bonifacio Ríos, desde antes incluso del juicio político, ya estaba anunciando, porque eh, no se podía hacer eso, ¿verdad? No Mm, se podía utilizar, y más todavía no se podía enjuiciar a algunos, porque incluso estas resoluciones judiciales que se tomaron en cuenta como causal estaban firmados por 9 ministros, y ellos tomaron en cuenta a unos cuantos ministros y no a otros, y en base a eso es que ellos fundaron supuestamente para enjuiciar políticamente a los ministros. El artículo 225 es muy claro cuando dice que se tiene que tiene la Cámara de Senadores esa potestad de enjuiciarlos a altas autoridades políticas y particularmente a los ministros de corte, pero por mal desempeño en funciones, por delitos comunes o por delitos cometidos en el desempeño. Pero ese mal desempeño también tiene que ser fundado, ¿no? Es que ellos cualquier cosa, como yo un día dije, a alguien le dije, a un periodista, colega tuyo seguro fue, le dije, no puede utilizarse como un fundamento, una razón de mal desempeño el hecho de que, y puse esto y se rieron porque no puede usarse como mal desempeño el hecho de que Bonifacio sea pelado. Y lo digo claro. groseramente así de una manera porque eso es lo más ridículo que puede existir. O sea, para hablar de mal desempeño tiene que estar basado en hechos que realmente conforman ese tipo penal de mal desempeño, no cualquier cosa, ¿verdad? O porque no le gusta la opinión o porque la sentencia que se dio en la corte de entrada luego no se puede usar, y nuestra propia Constitución dice no se puede usar, no se puede tener como causal resoluciones de opiniones dadas en la corte, en la sentencia. Eso luego es una cosa, y ellos utilizaron eso porque en realidad no existían motivos, no tenían ellos razones como para enjuiciar a Bonifacio Ríos, y entonces lo único que les quedaba es tomar esas sentencias de la Corte y con eso fundamentar esa decisión anticipada de separarlos a ellos de sus cargos. O sea, esa es la verdad. Claro, acá encuentro otra parte que es muy importante y hace un resumen. Dice, la Corte considera que la tramitación del juicio político y la posterior destitución de las presuntas víctimas con fundamento en decisiones dictadas, acá reitera, un resumen Sí, importantísimo, dictadas en ejercicios de funciones jurisdiccionales, coma, sí, sin demostrar la arbitrariedad o irracionalidad de esta, lo que a mí me llevaría, cierto. o sea, conllevó a una violación de la independencia judicial consagrada en el artículo 8.1 de la Convención Americana. O sea, esto quiere decir entonces que si uno demuestra también que los fallos son arbitrarios,
y son irracionales, que para mí se tendría que dar entonces primero en una decisión, una imputación por prevaricato, algo así entonces. Entonces, Sí, lo que tiene que ser muy, ¿cómo podría decirse? Hmm, Muy evidente, ¿verdad? Hay cuestiones que son, no sé, tendría que dar un ejemplo. Si resuelve Bonifacio eh, en en un expediente donde eh, su hijo es el demandado o ah, su esposa la demandada, sí, y él tenía toda la obligación de inhibirse, de entender, hmm. o cosas así tan Muy latentes, groseras, como se dice. evidentes, Hmm, groseras, y que a simple vista se notan, o que sea realmente una decisión absolutamente contraria, arbitraria. Eso y sea así tan notorio claramente que se puede, dice, enjuiciar por no por el dictamiento, no por la opinión dada, sino por la arbitrariedad del fallo, ¿sí? A eso es lo que se refiere la Corte. claro, y hay ¿Sí? otro punto también muy importante, que es a ver un poco que la Corte acogió favorablemente de la exposición o del argumento esgrimido por Ujú. ustedes Sí, y por la Comisión Interamericana, ¿verdad? Que sí, es la que presentó la acusación. Dice, ustedes pues dijeron, y también eso acogió la Comisión Interamericana que llevó hasta la Corte, dice, acá hubo una grosera intromisión, ¿verdad? Hubo un sí, acuerdo sí, político. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que resume la Corte Interamericana? Es muy importante y quiero que la gente atienda bien. La Corte nota, dice, o sea, la Corte, esa es ya la postura de la Corte con respecto a la sí, exposición, sí, nota que sí, en la época de los hechos, en medio de cuestionamientos al Poder Judicial, distintos actores políticos de Paraguay manifestaron de forma pública su interés por efectuar cambios respecto de la integración que en ese momento tenía la Corte Suprema. La sí. fuente principal para deducir dicho interés deriva del contenido de múltiples notas periodísticas incorporadas al proceso, las cuales, como antes, a ver un poco, quedó indicado, son apreciadas por el tribunal en conjunto con el acervo probatorio. Esto es lo que dice considera toda la prueba. Así, Claro, porque nosotros hemos aportado, hemos dicho desde el inicio de que anticipadamente, antes de iniciarse el juicio político, ellos ya estaban hablando sin evaluar si realmente los ministros cometieron mal desempeño o delitos comunes o delitos en sus funciones. Ellos ya estaban hablando sin estar incluso el proyecto de acusación. Ellos ya estaban hablando de que iban a ser destituidos y destituidos. O sea, ellos Esa frase, había voy un a pulverizar acuerdo, la corte. no, y había un acuerdo político. Se generó esas reuniones en donde públicamente estos autores políticos hablaban de que iban a sacar primero a 3, a 4, a 5, y determinaron finalmente que a 6 iban a cambiar, y ellos ya hablaban directamente que los iban a sacar. Si no renunciaban, iban a ser separados de sus cargos por el juicio político, y ya estaba el acuerdo y se hablaba en ese acuerdo incluso ya anticipadamente, y nosotros probamos ante la Corte de que incluso ya se hablaba, algunos de los miembros de estos partidos políticos ya hablaban de quiénes eran sus candidatos incluso, ¿verdad? O sea, todavía no se estaba iniciando el juicio, no había una acusación, ellos estaban haciendo un acuerdo para sacarle a cierta cantidad de ministros de corte, y ya estaban hablando a quién los iban a colocar en esos lugares. Eso es lo que es, digamos, fundamental en esto que habla la Corte Interamericana, que para ellos sí hubo un acuerdo político anticipado, una decisión anticipada, lo que lleva también a concluir para ellos que hubo imparcialidad de ser juzgados con jueces competentes parcialidad. y, e imparciales.
sí, Bueno, sí. y concluye, hace una descripción larga, un relato largo y concluye, dice por último, en la sesión del 12 de diciembre del 2003, en la que la Cámara de Senadores deliberó y decidió la destitución de los señores Fernández Gadea y Ríos Ábalos, distintos miembros de dicho órgano volvieron a aludir e invocar el acuerdo político, entre comillas, Sí. existente, refiriendo que el voto emitido correspondía al cumplimiento del compromiso asumido y el consenso también, entre comillas, para remover de sus cargos a los ministros acusados. Sí, eso sucedió porque durante nosotros hemos aportado, no teníamos temor de aportar los datos de las actas, porque al inicio de todo esto nosotros hemos dicho primero que nada que la resolución 134 por la que se los separa a el 12 de diciembre, en realidad lo que se menciona es la cantidad de votos que se obtuvo en ese día 12 de diciembre, Claro, ¿verdad? uno 43 y otro 44. Y no dice los motivos, los fundamentos en esa resolución. Entonces nosotros hemos argumentado de que esa resolución no tenía fundamento como toda decisión tiene que tener. Y el Estado paraguayo a responder esto había dicho de que eso constaba en actas de las sesiones del Senado y nosotros no habíamos tenido temor de presentar esas actas del Senado, porque las actas del Senado constaban de que en realidad en esa sesión lo que se habló en todo momento es cuando hablaron Carlos Filisola, cuando hablaron los otros senadores, eh, hablaban de que ellos estaban, otros más claros aún decían de que ellos votaban conforme el acuerdo al que habían llegado y que no importaba lo que se haya desarrollado o se haya aprobado en ese juicio político, porque la decisión estaba tomada y que ellos que no había falta incluso desarrollar mucho el fundamento, el alegato de la decisión que estaban tomando ese día 12, porque ellos ya habían tomado anticipadamente la decisión de separarlos por el acuerdo al que habían llegado. Doctora, y bueno, ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? A ver, el Estado fue condenado a pagar, ¿cuánto en total? 700, 800 mil dólares por ahí en total, ¿verdad? Creo 800, que llega, ¿sí? creo, creo que llega a casi, estoy seguro, no tengo Ah, porque acá hay en que mente sumar, así. Sí, hay varios rubros, ¿entendés? exacto. Entonces, pero creo que llega casi a los 685, 700 mil dólares. Llega. Estoy más o menos en ese número, Claro, pero creo. eso no, lo que quiero hacer una referencia nomás a eso. Lo importante es que Eso, el eso tiene Estado, que, eso tiene que pagar el Estado paraguayo o aquellos congresistas de ese momento. Bueno, nuestra disposición legal es que en este el caso es Estado, el Estado es el que debe enfrentar esta sentencia, pero el Estado puede paraguayo repetir. tiene, sí, la demanda para repetir eso, y es muy claro nuestra ley en el sentido de que si el Estado paraguayo así lo decide, lo puede hacer con un juicio de repetición, o sea, puede ir contra quienes han tomado la decisión. Encabeza esta lista el señor Nicanor Duarte Fruto y los senadores que han tomado, porque eh, son la Cámara de Senadores que actuó como tribunal y Nicanor Duarte quien firmó, digamos, finalmente también la decisión. O sea, eh, el Estado, si así lo quisiera hacer, lo puede hacer porque tiene ese derecho, está en la ley. Eso lo dijo Puede repetir lo pagado en entonces, su ¿verdad? fallo lo dijo el Sí, ministro Manuel Ramírez Candia. No me acuerdo bien, me vas a corregir y sí, dijo que paguen los así senadores que mismo, votaron, dijo Ramírez Candia, y perdió así 2 a mismo, 1, creo y que que y que, y que después se arrepintió, parece que tuvo sí. temor cuando se fueron No, a patear.
patear puertas y golpear puertas. Algunos senadores, él dijo que esa aclaratoria Según no los decía funcionarios, eso. mandó comprar pañales inmediatamente. Perdón, no hay que ser No, así. pero lo que pasa No, es que es demasiado fácil, pues, así la vida para estos Eh, y que incumplen la ley. esa parte te quiero hacer notar, y vos que estás leyendo la sentencia, lo vas a leer con claridad. La Corte Interamericana con claridad dice que eh, esos acuerdos y sentencias 959 y 951 y 952 están vigentes y que el Estado paraguayo lo puede cumplir. Eso dice clarito, clarito dice. No está nulo, no es cierto que eso dice, y vas a leer, si lees con detenimiento, lo vas a encontrar ahí. Dice que esa sentencia está vigente y que la reposición se dio y la reposición se dio a esa varios parte te quería consultar. O sea, porque no encontré concretamente yo en esa parte resolutiva y como tuve acceso tarde ya a la decisión y preparamos nada para nuestra etapa del diario digital pero está más de hoy. arriba, está un poco más Más arriba arriba, bueno, porque, pero y a ver un sí, poco, En el explicándonos, considerando. escúchame, explicándonos, entonces está vigente. Y a la está pregunta vigente. siguiente, ¿qué es lo que ustedes van a hacer entonces? ¿Pedir la ejecución de esa sentencia No, a partir de ahora no, o cómo es? no, estamos leyendo. Nosotros no hemos todavía también tomado ninguna decisión, no hemos leído todo completo todavía, porque Ah. pues muy abrumador, ¿verdad? Pero lo que yo te puedo, lo que te puedo decir es que eh, conteste con de que esas resoluciones 951 y 950 está vigente. La Corte Interamericana dice que Bonifacio tiene que tener la jubilación también. O sea, dice que en la propia resolución 950, acuerdo y sentencia número 951 y 952, ya se establece que él tiene que acceder a la jubilación. Exacto. Dice, o Sí, sea, dice, no habla dice. de la jubilación, perdón, estoy hablando mal. Dice que tiene que oficiarse al Ministerio de Hacienda para, hay un término que utiliza, actualizarse los rubros para la jubilación. Mm. Es lo mismo que cuando vos sos funcionario público, se tiene que descontar de tu sueldo el 14% de lo que correspondería para tu jubilación. Eso es lo que dice, y Sí. toma eso la Corte diciendo de que eso se estableció en esa sentencia y así tiene que proceder, porque dice que se tiene que oficiar al Ministerio de Hacienda para los rubros correspondientes a la jubilación tanto de Carlos Fernández, en este caso es la viuda la que accederá a ese rubro, y en el caso Bonifacio, él mismo personalmente, ¿verdad? Entonces, lo que es claro, solamente nosotros tenemos que leerlo correctamente, pero yo lo que te puedo decir, nosotros no nos detuvimos todavía a leer correcto, a leer completo, porque entendemos que lo más relevante, lo más importante es lo que yo tengo en este momento posteado en mi página de Facebook y Twitter también, lo que dice que el Estado paraguayo es condenado internacionalmente, es responsable por la violación de la independencia del Poder Judicial y por haber destituido arbitraria y legalmente a 2 ministros de Corte. Para nosotros, esa es la sentencia, eso es lo que vale, es lo que buscamos desde el inicio. Y de una vez por todas, que quede clarito para todo el mundo, no solo para los paraguayos, sino para todo el mundo, porque esto recorrió el mundo entero cuando el doctor Bonifacio fue destituido.
de punta a punta hacerlo. Él es una persona que ha recorrido el mundo con conferencias, ha sido llamado en muchos lugares para prestar eh, conferencias y se los conoce demasiado. Y era bastante doloroso ir a España, a Boston, a Europa, y tenga ese mote de que Bonifacio Ríos había sido destituido por un juicio político habiendo sido ministro de Corte. O sea, era muy doloroso lo que hoy se limpia, lo que hoy, digamos, queda claro que eso realmente se realizó, pero se realizó en forma arbitraria. Limpiar su honor, su dignidad, es lo que buscamos nosotros. El hecho de que él pudiera ser repuesto o no repuesto en el cargo de ministro no era lo más. Sí lo pusimos en nuestras peticiones, porque era lo que correspondía, porque era lo que teníamos que nosotros colocar como un primer punto, porque él estaba ocupando ese cargo. Y lógicamente, si vos estás diciendo que el juicio político fue arbitrario, ilegal y fue realizado sin cumplir los presupuestos, tenés que decir que tiene que ser repuesto en el cargo. Pero nuestra búsqueda de justicia se logró porque lo que nosotros queríamos es esto. Bonifacio defendió desde antes del juicio político la independencia del Poder Judicial. En adelante, cuando medios periodísticos, sea escrito, oral, televisivo, hablen del ministro Ríos Ábalos, tienen que cuidar muy bien, y no es una amenaza que yo estoy haciendo, pero tienen que cuidar muy bien de decir la forma que van a decir, porque él ya no es, de acuerdo a esta sentencia, ministro destituido por corrupción, ministro destituido por incumplir sus funciones o por mal desempeño. Entonces, la prensa especial y particularmente algunos escritos tienen que cuidar muy bien su lenguaje, porque la abogada Sara Parquet está muy atenta. Es una amenaza. ¿Eh? Es una amenaza. Es una Si amenaza. Es quieres una amenaza, tomarlo, sí. Y lo que pasa es que cuando vos amenazas con el cumplimiento de una ley o una norma, pues no es amenaza penal. sí. Mente relevante. Lo que pasa es que nosotros toleramos mucha cosas que se han dicho en la prensa. Pero ¿qué pasa si uno dice, por ejemplo, acá tenemos la acusación y en la acusación decía, o sea, uno se limita a publicar la acusación, se encontraría, o sea, Claro. la prensa se limita a publicar la acusación de la Cámara de Diputados, por ejemplo? ¿Qué ocurriría ahí en donde dice no formó parte de una rosca que negociaba fallos judiciales, vamos a suponer? ¿Qué ocurriría ahí? Sí. Y lo que pasa es que ellos tienen que probar. Nosotros tranquilamente podemos entonces discutir judicialmente, porque es lo mismo que yo diga, Elvio Sobra, Elvio, No, Elvio, Carlos. Carlos, perdón, Sí. Carlos, es lo mismo que yo diga algo, Carlos fue el que robó el banco, Mm, entró, ahora yo tengo que probar que Carlos robó el banco, mm. o puedo decir, no sé, otro hecho, te difamo, te calumnio. Mm. Entonces, si yo Por eso quiero, pregunto, o sea, entraría dentro de esas figuras. claro, porque si yo quiero Mm, repetir, a pesar de todo, mm. que ya hay una sentencia de la Corte Interamericana, hay una sentencia de la Corte Paraguaya que dice que Bonifacio Ríos no fue separado del cargo por hechos de corrupción o mal desempeño de funciones. Entonces, No puedo insistir en yo, la acusación de la, si yo, de la claro, Cámara de Diputados, si por yo, ejemplo, porque ya si quedó yo atrás. si yo quiero insistir sobre eso, entonces tengo que atenerme a las consecuencias de poder decir y demostrar en un juicio
porque nosotros nos hemos callado, nos hemos guardado, hemos sido tolerantes en escuchar decir de que él cometió esto, que él cometió lo otro, que él hizo esto, Sí. que él hizo lo otro. Pero en adelante, ¿por qué tendríamos que seguir tolerando? ¿Por Sí, qué? con la sentencia en mano. Ahora, para concluir, doctora, ¿cómo ves vos el Poder Judicial actualmente y específicamente la Corte Suprema de Justicia? Te pregunto porque trabajás, porque te vas diariamente al tribunal, sos pasillera, recorres y conoces, o sea, no desde escritorio, sino ahí en la vivencia diaria lo que es el Poder Judicial. Es muy difícil trabajar actualmente y vos me conocés bien, Sí. no soy de callarme demasiado. Mm. Precisamente mi fuerte no es callarme. Sí. Lo digo siempre. A veces mis hijos y Bonifacio me dice, ¿y será que solamente vos tenés que decir las cosas? ¿Será que vos, no hay que otros colegas tuyos que pueden decir? Y yo la verdad no tengo ese carácter de callarme simplemente. Está muy difícil el ejercicio de la profesión en sí. ¿Por qué? Mm. Porque yo que trabajo en el ámbito penal más todavía, porque eh, existe una falta de seguridad jurídica en el sentido de que las resoluciones tomadas tanto a nivel de primera instancia, Cámara y Corte, muchas veces se basan por razones y cuestiones no necesariamente jurídicas, porque si es que la prensa, y lo digo de buena forma, no porque la prensa es ni contrario, ni porque yo a la prensa le hostigo ni nada. Si la prensa está insistiendo sobre un caso, una cuestión, tiemblan desde los ministros de corte, los camaristas, y ni que hablar los jueces de garantías para tomar decisiones, aunque noten que están errados los fiscales en sus posturas. Los señores fiscales están cometiendo errores enormes, garrafales, que no les importa llegar a una acusación, a un juicio oral, y que en juicio oral nomás se determine si está bien o está mal, porque son quienes son después finalmente los que dejan impune o no supuestamente los tribunales de sentencia, o cargan en este caso a los tribunales de sentencia por cuestiones que no han realizado correctamente y no hacen correctamente su trabajo por presiones, porque se está hablando mucho de que X persona tiene que ir preso porque X persona cometió corrupción o lo que sea. Entonces, simplemente para no quedar en ese medio de la publicación, ellos acusan o imputan o toman medidas restrictivas de libertad cuando no corresponden. No hay una postura firme, no hay jurisprudencia hace muchísimo tiempo a nivel de corte. ¿Por qué no hay jurisprudencia? Porque la jurisprudencia se basa en resolver una cuestión de una manera, y voy a dar nombre y me van a disculpar los señores ministros, si la sala penal está integrada por los actuales ministros, en este caso Benítez Riera, Ramírez Candia y Carolina Llanes, y si ellos deciden sobre una cuestión de una manera, ellos no pueden cambiar porque en este caso es Sara Parquet resolver de una manera y porque es Carlos Benítez resuelven de otra manera y porque es Rafael. No, si ellos tienen una postura sobre una cuestión, tienen que seguir resolviendo de esa manera y así se forma la jurisprudencia, lo que hoy día no está ocurriendo. Se define
se sentencia de acuerdo a la cara del cliente, como se dice normal y comúnmente. Así mismo Es es. mi posición. Y No sé si es sí. lo que quería escuchar, Sí, pero sí, es lo sí, que yo así mismo es. pienso. No sé si es lo Y, que quería escuchar, Carlos, pero es lo que es. Básicamente es lo que todos nosotros vemos, ¿verdad? O sea, definitivamente sí es González Dar, pero hay porque, y que, porque, no solo hay que y por, meterle preso, sino que hay que pegarle más o menos, ¿verdad? Y y nunca no, se demostró con creces la culpabilidad de este señor. Si es otro, no sé, de por ahí le dan un criterio de oportunidad y sale con la frente en alta, ¿verdad? Ese tipo de lo que cosas pasa es es que, peligrosísimo para todos nosotros. lo que, Yo que soy un lo que común pasa es que denominador ciudadano, imagínate si a un poderoso jerarca, etcétera, con mucho dinero le hacen eso, a mí, ¿qué me harían, verdad? lo que yo A digo ley es, pareja nadie se queja, dice un refrán, ¿verdad? Y así debería ser el derecho penal. yo siempre cuento como una anécdota que eh, soy una persona que en el laburo no tengo temor a preguntar y hablar con los colegas que ya han hecho algunas presentaciones, utilizado recursos, eh, y yo veo la posibilidad de plantearlo y generalmente hablamos, hay un grupo de colegas con quien yo interactúo bastante y generalmente digo, voy a calcar tu recurso porque me encantó y vos eh, saliste con un fallo favorable. Yo calco ese mismo recurso, ¿verdad? Misma situación, misma postura que debería tener la Corte, no lo tiene y resuelve en sentido contrario y en algún caso no ocurrió incluso mismo calcado, copiado y calcado con autorización del colega, a mí no me hacen lugar y me aperciben después, por supuesto, revocan el apercibimiento porque yo hago notar de que eh, el colega fulanito presentó de la misma manera y él le hicieron lugar y a mí presentando mismo recurso, misma acción, a mí me están sancionando y no me hacen lugar. Se revoca el apercibimiento en mi contra, pero no se revoca la decisión tomada al respecto. Entonces, esa es la postura hoy en tribunales. Es muy difícil el juzgado de garantía, que debería de ser el filtro que, digamos, deja limpio y deja de una manera correcta una acusación para elevar a juicio oral, no está haciendo el trabajo que tiene que hacer porque es mucho más fácil y no perjudicial para ellos mismos tomar la determinación de elevar a juicio oral y que se vean después los demás jueces con la decisión tomada. Esa es la postura que hoy se está tomando. Las altas de imputaciones cada vez son más endebles, son de medias páginas, en donde no se establecen nada, no se dice nada de respecto a la relación fáctica, a los hechos que realmente ameritan una imputación, y los jueces de garantía lo reciben, lo aceptan y dicen después que no causa agravio, y sin embargo muchos de ellos son, digamos, enviados a prisión preventiva, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es la situación real hoy en tribunales. Correcto. Doctora, muchas gracias por este contacto. Que tengas una excelente jornada. Muy amable. Gracias, muy amable a vos. Hasta luego, doctora. Te Adiós, informó adiós. PDS Radio TV Digital. Sara Parqués de Ríos Ábalos.